Amados hermanos del Grupo Eficaz en la Palabra y amigos que en esta mañana se han dado cita para poder abrir sus sentidos, su corazón para reflexionar la Palabra de Dios. Te saluda su amigo y hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros. Hermanos, para mí es un enorme honor y gusto el poder compartir un poco acerca de la palabra de nuestro Dios y más acerca del estudio del Éxodo y la dedicación al tabernáculo cuando el pueblo obedece a Dios. En esta mañana, hermanos, hemos de estudiar un tema que se titula La confección de las vestiduras, vestidos de justicia como cierre completo del tabernáculo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a examinar algunos significados espirituales escondidos en las vestiduras del sumo sacerdote. Estas vestiduras debían llevarlas, recuerden que Aarón y sus hijos, una elección, un llamado que Dios había puesto aún en el corazón de Aarón y sus hijos, recordando que Aarón había desobedecido a Dios y había perdido quizá toda gracia delante de Dios. Sin embargo, Dios le permite por su gracia el poder ser el referente acerca de el sumo sacerdote. A través de las vestiduras del sumo sacerdote vamos a reconocer por fe el plan de Dios que nos ha salvado del pecado. Todas estas vestiduras que hemos de estudiar en un momento bíblicamente tiene ese propósito que por fe Dios tiene un plan para salvarnos del pecado. Dios, al ordenarle a Moisés que consagrara a su hermano Aarón y a sus hijos para que fuesen sacerdotes de Dios, Dios le ordenó a Moisés que hiciera sus vestiduras según el patrón que Dios le marcó, que Dios le enseñó. Y el patrón, hermanos, recuerde, si usted lee, pone atención en esta lectura que vamos a hacer, se repiten en muchas ocasiones dos patrones. Una, los colores, y otra, hermanos, esta frase, como Yahvé había mandado Moisés hacer. Dice, hermanos, qué interesante, y pudiésemos sacar muchos temas acerca de esto, de lo que Moisés hizo. Moisés, al solicitar las vestiduras del sumo sacerdote, no era algo personal, era algo, hermanos, que había sido indicado por Dios. Y bueno, le invito a buscar Éxodo 39 en todo su capítulo. Vamos a hacer lectura. Dice de la siguiente manera, dice hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Hay una similitud, ¿verdad? En Éxodo, que ya lo vimos, en el 28, 1 al 43. Pero aquí en el 39 dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Ahí subráyele si quieren su Biblia. Estas vestiduras fueron para ser usadas en el ministerio, es decir, para ministrar en el santuario. Estas vestiduras no podían ser fuera del lugar santísimo. No, solamente lo usaban una vez al año para poder ministrar delante del santuario de Dios. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Batieron las láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Fíjense cómo está este patrón de colores. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unieron en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onice montadas en engastes de oro,
con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del ephod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y ahí va a empezar el siguiente patrón, como Jehová o Yahvé lo había mandado a Moisés. Hizo también un pectoral de obra primorosa con la obra de ephod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y un amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según el nombre de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes de 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos en los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las hombreras del ephod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en sus orillas, frente a la parte baja del ephod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del ephod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del ephod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos de ephod con un cordón azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod y no se separase del pectoral del ephod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor de entre las granadas. Una campanilla y una engranada, otra campanilla y otra granada, alrededor en las orillas del manto para ministrar como Jehová le mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra del tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos, las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino y de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra recamador, como Jehová le había mandado a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Yahvé, y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, hicieron los hijos de Israel como Jehová había mandado a Moisés que hicieran. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, y el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo,
del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Bueno, es una lectura muy larga, ¿verdad? Y bueno, hermanos, entonces, en primer lugar, podemos ver que el sumo sacerdote tenía que llevar la túnica y los calzoncillos para cubrir su desnudez. Estas vestiduras estaban hechas de lino fino para que dejase circular el aire y el sacerdote no sudara demasiado. ¿Cuál es el significado espiritual? Bueno, el sumo sacerdote tenía que dejar atrás sus asuntos carnales y servir a Dios según la fe y la gracia que se le había concedido. Recuerde, hermanos, que todo servicio, todo acto o medio para servir al Señor no es por uno mismo, sino es por la gracia de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues por un acto de fe. En otras palabras, también, hermanos, entendamos que el sentido espiritual de esta vestidura, acerca de los calzoncillos, tenía que ver, hermanos, también con la voluntad de Dios, que sólo cumpliría cuando el sumo sacerdote dejase sus propios pensamientos, su devoción carnal, y realizar el sacrificio de redención según el sistema establecido por Dios por fe. Mire, muchas ocasiones nosotros hacemos cosas por rutina, hacemos cosas porque está señalado así, o porque hay un protocolo. Pero lo que toma fuerza en que se realicen estos actos y sean trascendentes, sean sobrenaturales, es la fe. Así como nosotros, cuando nos bautizamos, no solamente es bajar al agua y subir, no, hermano, es la fe la que nos hace entender que en el bautismo tiene un gran significado trascendente, porque morimos al viejo hombre y renacemos en Cristo Jesús, resucitamos en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, tiene muchas garantías, tiene muchas promesas. De igual manera, el sacerdote, hermanos, todas estas vestimentas tenían un significado espiritual. Y este significado, hermanos, era, como lo mencioné en un instante, era dejar sus asuntos carnales y servir a Dios completamente. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo hagamos totalmente, hermanos, íntegros, limpios, con carácter, un carácter íntegro. Y también, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y hacerla, hermanos, el sumo sacerdote lo hacía dejando sus propios pensamientos, su propia devoción carnal, porque muchas veces servimos, hermanos, para buscar fama. Buscamos, hermanos, que nos elogien. Buscamos, hermanos, el ser renombrados. Inclusive, hermanos, si revisamos en primera de Timoteo, capítulo 3, nos habla que aquellos que anhelamos obispado, hermanos, no es cuestión de título, sino es cuestión de tarea, es cuestión de responsabilidad, es cuestión de entrega, de servicio. Entonces el mismo sumo sacerdote, hermanos, tenía que dejar sus propios pensamientos, su devoción carnal, y realizar un sacrificio de redención de acuerdo al sistema establecido por Dios por medio de la fe. Esta es la intención, hermanos, por la cual Dios hizo la túnica y los calzoncillos del sumo sacerdote y le hizo vestirse así. También, hermanos, vemos que encima de las vestiduras Dios le hace llevar una prenda azul. Esta prenda, hermanos, llevaba el efod y un pectoral. El pectoral se colocaba sobre el pecho del sumo sacerdote
y estaba hecho de material grueso, doblado 2 veces y tejido artesanalmente de hilos de oro, azul, púrpura y carmesí y lino torcido. El tamaño era cuadrado. En este pectoral había 12 piedras preciosas y estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto llevaba, hermanos, también el sacerdote un turbante hecho de lino fino, torcido, y una lámina de oro puro que decía santidad a Yahvé, atada a una cuerda azul a la parte delantera del turbante. Esto, hermanos, describe acerca de las vestiduras, el turbante y la lámina de oro que llevaban los sumos sacerdotes para identificar, hermanos, el intermediario, el intercesor que Dios había usado, hermanos, para poder redimir los pecados. Así que la mayoría de las vestiduras del sumo sacerdote, y hermanos, como decía hace rato, había un patrón, estaban hechas de hilo de oro, azul, púrpura y carmesí, y el lino fino torcido. Todos estos materiales que usaban en el pectoral, en el efod, en el turbante, todas estas piedras preciosas, incrustadas, con los nombres de las 12 tribus de Israel, la tarea del sumo sacerdote era la siguiente: tenía que tomar los sacrificios de la congregación de los hijos de Israel, pasarle los pecados de esos animales mediante la imposición de sus manos como representante del pueblo de Israel, matar los animales y entregar su sangre a Dios. En otras palabras, el sumo sacerdote trabajaba para redimir los pecados de su pueblo mediante sacrificios descritos en la ley de Dios. Por lo tanto, el sumo sacerdote, en nombre de todo el pueblo de Israel, ponía las manos sobre la cabeza del animal que iba a sacrificar ante Dios, le cortaba el cuello, le sacaba la sangre y entonces ponía la sangre sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Esto, hermanos, llevaba el resto de la sangre al lugar santísimo y los esparcía sobre el propiciatorio. Entonces la carne muerta de los sacrificios se llevaba fuera del campamento para ser quemada. Eso lo vemos en Levítico 6, del 3 al 16, del verso 3 al 28. Y bueno, el sumo sacerdote entonces realizaba sacrificios. ¿Cuál es entonces, hermanos, también el significado espiritual? Que el sumo sacerdote, hermanos, debía entregar un sacrificio que le complaciera a Dios. El sumo sacerdote, hermanos, al realizar esto, cumplía su deber de aplacar la ira de Dios contra el pueblo. En otras palabras, el sumo sacerdote cumplía un papel de intercesor entre Dios y su pueblo. Esto, hermanos, era el referente de lo que había de venir más adelante en Cristo nuestro Señor. Por eso, de esta manera, Jesús, el Mesías, se ha convertido ahora, hermanos, como el sumo sacerdote dentro del reino de nuestro Dios, el intercesor entre Dios y la humanidad. Fíjense cómo empieza, hermanos. Empieza al ser bautizado por Juan el Bautista y así recibir los pecados de la humanidad sobre su cuerpo, y al entregar su cuerpo en la cruz y ser sacrificado, Jesús ha librado a toda la humanidad del pecado y la muerte. Así como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era quien realizaba los sacrificios para redimir los pecados del pueblo, ahora en el Nuevo Testamento Jesús es quien vino y cumplió el ministerio del sumo sacerdote eterno para borrar los pecados de la humanidad. Hebreos capítulo 7 y al capítulo 9. Entonces, en esta era del Nuevo Testamento, Dios había asignado el ministerio del sumo sacerdote ahora a los que han sido redimidos de todos sus pecados. Es decir, todos los que ahora son bautizados, también, hermanos, son asignados a un ministerio. Y ese ministerio, hermanos, es llevar una vida santa, llevar una vida, hermanos, que represente la pureza de Dios. Pero no de manera estática, no de manera apartada, sin poder hacer algo por los demás. Recuerden, hermanos, que la placa de oro del turbante del sumo sacerdote tenía grabadas las palabras santidad a Yahvé. Así que las vestiduras del sumo sacerdote demostraban claramente
con todo el detalle la santidad ante Dios con dos cosas, con temor y reverencia. Y esto, hermanos, es que Jesús, como el Evangelio, Jesús, hermanos, era la buena noticia para borrar los pecados de la humanidad. La prenda del sumo sacerdote estaba tejida, dice, con hilo azul. Esta prenda estaba relacionada, hermanos, con el bautismo de Jesús. Cuando el sumo sacerdote llevaba vestiduras tejidas con hilos de color azul, púrpura y carmesí y también de oro, estas eran grandiosas porque eran 4 colores muy llamativos. Y esta prenda azul había granadas tejidas y tenían campanillas de oro en los lados. Cada campanillo y una granada en toda la orla del manto es cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y realizaba el sacrificio por su pueblo. Entonces el pueblo de Israel, que estaba afuera, sabía que estaba haciendo el sacrificio que oía las campanillas. Ahora, hermanos, entendemos que Jesús, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, es quien borra nuestros pecados por siempre, y además, hermanos, es que nosotros nos damos cuenta que ahora Él, hermanos, es quien intercede por nosotros, por los pecadores, ante Dios. En esta era presente, hermanos, los justos tenemos que desempeñar también la función de sacerdotes para limpiar las conciencias de los pecados y darle santidad a las personas por medio de nuestra consagración a Dios. Fíjense lo que le acabo de decir, hermanos. Nosotros, como justos delante del Señor, por medio de nuestro Señor Jesús, somos o tenemos la función, hermanos, de desempeñar la calidad de sacerdotes para limpiar las conciencias de los pecados y ayudarles a tener la santidad de Dios a las personas por medio de nuestra consagración a Dios. En otras palabras, hermanos, ese turbante que utilizaba el sumo sacerdote, esa lámina que llevaba, hermanos, santidad de Yahvé, era una insignia, hermanos, de consagración a Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, aunque no usamos el turbante, tenemos esa insignia, hermanos, en nuestra frente, que es, hermanos, que hemos sido consagrados por Dios y que debemos consagrarnos a Dios. Porque la gente, hermanos, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, podía distinguir al sumo sacerdote a primera vista. Cuando miraban su cabeza podían ver la lámina de oro y la cuerda azul junto a las vestiduras preciosas hechas de hilos de color azul, púrpura, carmesí y oro lino fino torcido. Y esto, hermanos, demostraba que el sumo sacerdote, además de borrar los pecados, era la luz de Dios como el intercesor e intermediario delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a ir cerrando este tema. El sumo sacerdote tenía que llevar los nombres de los hijos de Israel. Recuerden el pectoral. Esto, hermanos, era del juicio cerca de su corazón para entrar al lugar santo. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos llevar en nuestros corazones las almas de los pecadores del mundo que quieren recibir a Dios y debemos orar por ellos. Fíjense, hermanos, el cuadro de las piedras, las 12 piedras, las 12 tribus, representa, hermanos, que esas 12 tribus estaban cerca del corazón de Dios. Y eso, hermanos, implica que de la misma manera nosotros debemos llevar en nuestros corazones las almas, hermanos, de los pecadores del mundo que quieren recibir a Dios y debemos orar por ellos. Nosotros, hermanos, somos quienes debemos tener aquí. Recuerde que el 12, hermanos, es universal y esto habla de humanidad. Debemos llevar, hermanos, siempre, siempre en nuestros corazones a toda la humanidad para que puedan tener, para que sus pecados puedan ser redimidos por el Señor. O también, hermanos, poder llevarlos ante Jesús para que Jesús interceda y redima sus pecados. Por lo tanto, hermanos, tenemos que orar por ellos, tenemos que hacer algo por ellos. En nuestra era, hermanos, Dios nos ha dado la misma habilidad a todos los siervos
para que hagamos un buen discernimiento de lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Y así para que diferenciemos si alguien ha recibido la remisión de pecados o no. Esta habilidad que Dios nos ha dado como siervos es ayudar a juzgar correctamente la relación con Dios íntimamente, la cual es la manera justa en la que los hijos de Dios deben vivir, y quien han nacido de nuevo y quien no. Por tanto, nosotros con esa habilidad de sacerdotes, nosotros, hermanos, debemos obedecer los juicios, como también los mandatos, pero sobre todo, hermanos, mantener esa consagración delante de nuestro Dios, para que así, hermanos, delante del pueblo de nuestro Dios, no rechace la voluntad de Él, sino todo lo contrario, hermanos. Esté la apertura de que como siervos de Dios podamos fungir y desempeñar, hermanos, ese papel de sacerdotes. Así que Dios nos ha encomendado una gran tarea. Y para empezar, hermanos, del otro lado, la iglesia debe respetar a los líderes de su iglesia y unir nuestros corazones a las obras de nuestro Dios en nuestras vidas, buscando siempre la santidad, un liderazgo por fe de lo más profundo de nuestros corazones. En vez de oponerse y decir no me gusta el carácter de mi pastor, su personalidad es muy dura, sus decisiones son tiránicas, yo creo, hermanos, que el evangelio que el Señor trajo nos ayuda a llevar, hermanos, a tomar mejores decisiones y una mejor forma de pensar. Pues tener un objetivo distinto al del Señor, la gente puede llegar a conclusiones incorrectas al considerar a los sumos sacerdotes ahora desde una perspectiva carnal. Y debemos evitar ese juicio incorrecto ante los ojos de Dios. Por eso, queridos hermanos, también, aquellos que ministramos delante del Señor, tenemos que revisar nuestra cercanía con Él, nuestra obediencia a su palabra al pie de la letra, nuestra santidad ante el Señor, porque hay un fuerte llamado a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sus decisiones se toman sin ninguna influencia de sus pensamientos y se basan exclusivamente en la palabra de Dios y en la fe en Él por medio de su Espíritu. Entonces, cada vez que nosotros podamos acercar a nuestros hermanos, será de la manera correcta. Si nuestras decisiones no se desvían de la palabra de Dios ni de la voluntad de Dios, debemos creer que sus decisiones entonces son las decisiones de Dios. Así que este cargo de ser siervos, sumos sacerdotes, es de crucial importancia. En esta era, como en la era del Antiguo Testamento, los que guiaban el pueblo de Israel eran los sumos sacerdotes. En Israel no había un rey que pudiera guiar a la nación aparte del sumo sacerdote. El sistema político de Israel era una teocracia. Toda la población seguía las decisiones del sumo sacerdote. Ahora en los asuntos espirituales, en el pueblo de Dios, deben creer en los siervos de Dios que ha nombrado en su iglesia como la palabra de Dios y que la deben de obedecer. Hoy, hermanos, los sumos sacerdotes deben tomar decisiones según la voluntad de Dios, basándose en su palabra, en su providencia, en su gracia, en su santidad, pero sobre todo en esa intimidad cercana a nuestro Dios. Las vestiduras, por lo tanto, hermanos, del sumo sacerdote nos enseñan muchas lecciones. Una, hermanos, a preguntarnos qué debemos hacer los sacerdotes del Señor el día de hoy. Número 1, acercar a las personas a Dios, a relacionarse con Él íntimamente y en santidad. Número 2, que Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros para remisión de nuestros pecados. Y como sus siervos debemos tener la enorme responsabilidad de ser obedientes, íntegros y santos delante de Él para poder acercar las almas para que Cristo redima a esta humanidad.
Número 3, que cuando hace las cosas, o cuando uno hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, fíjese bien en el versículo 42 y 43, Dios derrama bendición y le es agradable en todo. Estos dos versículos últimos, 42 y 43, nos enseña que cuando cumplimos a cabalidad la palabra del Señor, entonces reflejamos su voluntad santa, su voluntad buena, pero sobre todo su voluntad agradable. Qué hermoso, hermanos, es que el Señor diga que Dios hizo o que nosotros hacemos como Jehová había mandado y los bendijo. Deseamos que nuestro ministerio, deseamos que nuestro actuar delante de la sociedad sea como el Señor había mandado. Entonces las bendiciones estarán cayendo a través de su Espíritu. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos, grandemente. Paz a ustedes desde México, su hermano en Cristo Marcos Tejeda. Paz a vosotros.